Yo me gustaron mucho las... Estaba repasando un poco algunas cosas de las que decía Rodney. A ver, los que estamos veteranos ya y... Yo fui a dar clase a Salto en la onda de histología para la Facultad de Medicina, así que, digo, y fui en una época en la cual se discutía todavía si la universidad en el interior era para los ricos y para los hijos de los estancieros. O sea que esta historia más o menos, de alguna manera la viví. Yo honestamente pienso que desde la institucionalidad que hoy tenemos a nivel del sistema educativo, tal como decía el rector, nos falta mucha integración, pero sí hemos avanzado muchísimo si uno compara con hace 15 o 20 años atrás. Yo estoy muy de acuerdo en que algunos conceptos básicos en los cuales todos estamos de acuerdo. La necesidad de llevar educación terciaria hacia el interior parece unánime y parece trascender incluso a los gobiernos, creo. Me parece que todo el mundo está de acuerdo que la educación terciaria en el interior es imparable. Y coincido en que me parece que va a crecer a un ritmo incluso más alto que en Montevideo, quizás. Porque hay una demanda que es real y que a veces atosiga. A nosotros nos sucedió al comienzo, si ustedes se acuerdan, cuando se conforma la UTEC en el 2013 y salimos a partir de un estudio que hizo Belén, que está acá, que fue una de las primeras colaboradoras que tuvo la UTEC en hacer el estudio territorial de cómo estaba la situación en este país, que no es todo igual, como se dijo también antes, y también es un concepto que desde la UTEC compartimos, no es igual el interior en todos lados. No voy a poner ningún ejemplo, porque hay muchísimos y todos los de acá lo saben. Llegó a haber en Uruguay 24 comisiones ProUTEC formadas y hay 19 departamentos, o sea que, voy a decir uno porque era que una de las comisiones más proactivas era la de Tacuarembó y otra muy proactiva era la de Paso de los Toros, adentro del mismo departamento. Entonces, si es difícil dialogar con los territorios, también la demanda de los territorios, corremos el riesgo de que ponemos una universidad en cada esquina y eso no se puede hacer. El concepto en el caso de la UTEC, de haber nacido en el interior y con vocación de interior, facilitaba de alguna manera las cosas en el sentido de que no teníamos la historia previa de la macrocefalía de Montevideo, pero sí una fortísima demanda. Y además una cosa que también es culpa, en parte de lo que fue la historia, ¿no? Digo, a mí una mujer una vez en una de las reuniones nos dijo, acá han venido tantas veces a prometer tantas cosas que iban a traer la educación, nunca trajeron nada. Y era una de las mujeres de las mujeres rurales. Y esas cosas pasaban. Yo creo que se ha avanzado, coincidimos en la regionalización, coincidimos en que solo es posible, y sí creo que tenemos un debe en trabajar mucho más en la Comisión Nacional de Educación para conformar un sistema que realmente sea potente. Tenemos un debe ahí, no hay vuelta. Más allá de que hagamos esfuerzo y que muchas veces pase por los esfuerzos personales, no se ha consolidado todavía ese grupo, pero me parece que hay mucho más cosas que nos llevan a trabajar de manera interinstitucional que aquellas que nos separen. Primero, que el conocimiento en sí mismo es tan grande hoy y tan diverso que solo me parece lo podemos encarar con la multiinstitucionalidad o la interinstitucionalidad. Honestamente, nosotros lo hemos dicho 1000 veces en la interna, si yo tengo que buscar buenos investigadores básicos en el área de física para la carrera de mecatrónica, ¿voy a desarrollar un grupo de investigadores en física en la carrera de mecatrónica o me voy a sumar a un grupo de investigadores en física consolidado que hay en la Universidad de la República o de matemática? Esa pregunta nos la debemos hacer, porque en realidad me parece a mí que es duplicar esfuerzos, porque tampoco tenemos 500 físicos en el Uruguay ni 500 matemáticos. Entonces, hay cosas que son tan lógicas que rompen los ojos, pero a veces hay que defender
o tratar de vencer barreras que muchas veces para mí son inventadas, porque conceptualmente atrás el concepto es casi igual y muchas veces lo que hay son como sellos institucionales y hay relatos que a mí a veces me preocupan. La gente se hace relatos, entonces los relatos a veces, los universitarios también lo hacemos, y son peligrosos, porque los relatos no siempre trasladan la realidad. Entonces yo creo que la visión de la UTEC es la complementariedad, lo vimos, todos acá estuvimos de acuerdo, estamos para complementar, falta mucho para hilvanar, falta. La UTEC tuvo que hacer un gran esfuerzo en el despliegue de oferta educativa. Eso nos llevó naturalmente a la mayor cantidad del tiempo. Hoy, investigadores fuertes en la UTEC no hay. Están incipientes los grupos de investigación en algunas áreas, como decía recién, repito, no hay. A ver, si el INEA tiene dificultades para hacer investigación, imagínense una universidad que tiene 5 años de historia real, armar grupos de investigación cuesta un Perú. Entonces, esa historia creo que en parte se subsana con un gran trabajo interinstitucional, con el concepto del trabajo regional, con el concepto de que los territorios son los que generan la demanda, pero esa demanda tiene que tener un foco, no puede ser al barrer. Es decir, si todo es prioritario no hay ninguna prioridad, eso lo vimos mucho también en el interior. A veces es difícil, incluso el lenguaje, cuando nos reunimos con los sectores sociales, productivos, industriales, etcétera, las necesidades hay que afinar para saber exactamente qué es lo que quieren, pero desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo de la educación terciaria en el interior en los últimos años, indudablemente el rol de la universidad, el cambio que se produce en UTU y la continuidad educativa de UTU y de secundaria en general hacia la universidad, que se da a través principalmente de la UDELAR y en los últimos años de la UTEC, para nosotros es significativo en el interior del país. Si la UTEC el año que viene, hoy hay 2.600 estudiantes, el año que viene va a haber 3.300, es un montonazo. Yo no sé, lo podemos medir como quieran, pero para mí es un montonazo de gente en el interior. Cuando uno ve un ITR como es el de Rivera, en un campus que tenemos un desafío precioso, y yo diría que es la primera acción que uno debería decir, bueno, ¿por qué no agarramos esto que lo tenemos ahí? Un polo educativo donde estamos todos. Ahí no podemos decir ni siquiera que estamos separados geográficamente, compartimos hasta el mismo terreno. Entonces, ese es quizás sea uno de los primeros desafíos a encarar en esta difícil tarea de alguna manera universalizar la educación terciaria en el buen sentido de la palabra, en donde la oferta es variada, deberíamos afinar y refinar el acercamiento, empezar a complementar esfuerzos y no duplicar nada. Eso es muy claro. Digo, yo creo que con UTU hay los dos acuerdos primero que firmó la UTEC, uno fue con los del área y el otro fue con UTU. O sea que desde el principio esa voluntad existió por parte de todas las instituciones y habiendo actores diferentes, porque indudablemente han cambiado varios de los actores, y se mantuvo. Un poco lo que pasaba en Iña. Las instituciones van tomando las políticas como políticas institucionales. Y entonces a mí me parece que si nosotros consideramos la educación terciaria descentralizada en el Uruguay, eso ha cambiado sustancialmente. Falta quizá, hay mucho que hacer, falta quizá, obviamente, el acercamiento con el INEA es natural y se va a producir casi solo, pero hay que trabajarlo y hay que ser proactivo. Y la continuidad educativa de UTU ya es una realidad. En realidad nadie se dio cuenta, pero pasaron, cumpliendo con lo que decía la ley, los tecnólogos UTU-DELAR pasaron sin ningún ruido a la UTEC y hoy están dentro de la UTEC, gestionados por UTEC, y
se dio esa situación haciendo lo que todos teníamos que hacer. Y creo que fue un buen ejemplo de cómo trabajar en conjunto. Entonces, yo creo que en ese sentido todos coincidimos, más allá del rol que nos va a tocar, a nosotros nos queda muy poco tiempo en esta tarea, pero digo, creo que las instituciones están todas ellas enfocadas y trabajando en el mismo camino, y por lo tanto no tengo más nada que agregar. Quiero agradecer que nos hayan tenido en cuenta para este llamado. Creo también que hay que reforzar la Secretaría de Ciencia y Tecnología, no me cabe ninguna duda, es una de las chances de trabajar de una manera distinta. Y lo otro que dijo, no me acuerdo si fuiste vos, Eduardo, que dijiste al principio, de hay que repensar un PENTI, y ahora ya saliéndome un poco del tema específico, pero hay que repensar un PENTI, aquel viejo PENTI que escribimos hace 15 años, ahora 12 años, no me acuerdo, un montón de tiempo, está troja.